¿Por qué tantos periodistas muertos? ¿Por qué la gran caída en el vacío del universo que presenta hoy la prensa? ¿Por qué tantos delincuentes ocultos tras el falso periodismo? ¿Por qué la credibilidad del cuarto poder sigue en decadencia y este año 2024, sumando los muertos del 2023 y lo que es la presencia de los asesinatos masivos de periodistas en territorio palestino, podemos decir que realmente hoy la prensa va en decadencia? El espíritu de complot que ponen siempre los periodistas trayendo sus necesidades hacia la mano de los políticos los hace víctimas de las situaciones, ya sea dentro de guerra o no guerra, ya sea dentro del mismo declive moral que sufre el periodismo en estos momentos a nivel mundial. Qué pena que el periodismo en representación como poder que debe ser totalmente imparcial, amigo del pueblo y vigilante de los estados, haya caído en el gran vacío que ocurre hoy mientras cubre la guerra en curso en Israel. Han sido más de 28 los periodistas caídos en este conflicto. ¿Y qué decir de América Latina, de México, de Colombia? ¿Qué decir del Perú, de Chile y el mismo Ecuador, donde el día de hoy se presentó un acto bochornoso, donde delincuentes entraron a un canal de televisión, le dispararon en vivo a una persona y tomaron de rehenes a los comunicadores que transmitían en ese momento en el desorden social dentro de la mafia y la política que está viviendo el pueblo ecuatoriano, con muerte, con pillaje, con falta de negociación, con pocas aspiraciones de libertad, porque en sentido lo que estamos haciendo en este tiempo, mis hermanos, es que se está perdiendo la libertad. Poco a poco vamos a un avance en la pérdida de la libertad. El periodismo se ha puesto muy por debajo de su verdadero propósito. Entonces, cuando entramos en tendencias, cuando entramos en clasificaciones, cuando caemos del lado izquierdo o del lado derecho y no mantenemos la estirpe de estar en el centro, posicionados en lo que llaman el ambiente de reconocimiento de la libertad de expresión, sin ambivalencias, sin un lado ni otro, sin una tendencia ni otra, el periodismo no tendría que contar la historia con la que nos estamos moviendo y la historia que contamos hoy. Precisamente la religión, la política y el periodismo están socavando el mismo propósito por el cual se levanta a diario el periodista. Si definitivamente el hombre de prensa toma una cámara, un micrófono, un lápiz, escribe en una revista, en un periódico por necesidad, por una casita, por un carro, por un puesto en la política o definitivamente por comida, por ropa y por protección, se acabó el compromiso que tiene con la pluralidad, el compromiso que tiene con la profesión, el compromiso con su juramento hipocrático, el cual lo debe llevar, si fuese en la medicina, a pagar con su vida el derecho por decir la verdad y defender lo que dice a toda costa para que se pueda hablar abiertamente de democracia. Mis hermanos, estamos perdiendo la libertad, están ganando los falaces, están ganando los mentirosos, la política se ha sobrepuesto en cuanto a lo que es el sentido del periodismo, y es por eso que países como Grecia, países como la India, países como China, países como Inglaterra, como Francia, han optado por montar, al igual que La Voz de los Estados Unidos, sus propios medios de comunicación donde se realce su propósito, su política, su manera y su forma, para no depender del ambiente de una prensa libre. Es mejor optar por la creación
de una prensa controlada, que eso es lo que está pasando el día de hoy. El periodista es más un calificado como un miembro de los clanes políticos poderosos de sus países y está en muchos casos al servicio de estas cadenas, de estos grupos de medios de comunicación que, como CNN lo demostró con Ted Turner y también como lo demuestra Endogan con su gran canal de televisión que llega al mundo con la radio, al igual que la China, TRT de Endogan, la China con lo que es CGTN Mundial, la televisión y la radio china, que llega con su propio periodismo, estableciendo las normas de lo que es la combinación del poder y la fuerza política para radiar y redactar con el conocimiento del terreno que se gana cuando se promueve el fanatismo político y el autoritarismo. Ese es uno de los primeros procesos de los cuales queremos señalar hoy. ¿Por qué estamos perdiendo terreno? ¿Por qué la libertad está perdiendo terreno? ¿Por qué la prensa, el hombre de medios, de radio, de televisión, siendo empleado de los inmorales? ¿Por qué hay tantos delincuentes dentro de los medios de comunicación? Y esto también abraza la religión. Hay demasiados delincuentes de la antigua dentro de los medios de comunicación cristianos. El mensaje de ellos, la búsqueda del dinero, la manipulación, el fanatismo, el derrotismo, la insustancialidad con la cual se mueven estos delincuentes dentro de los medios de comunicación ha logrado que se establezcan pirámides religiosas, las cuales viven bajo el proceso de manipulación abierta. Todo el mundo los ve, todo el mundo los mira, pero ¿por qué surgen las pirámides y por qué surgen las sectas y por qué los rabacucos, los pares de sufrir, los pentecostales católicos? Sí, el catolicismo metido en el pentecostalismo. Usted lo vio desfilando como los Reyes Magos, con burrito y todo, con niños en la calle llevando regalos, o sea, todo lo que es el sextuagenarismo de lo que celebraba Grecia, de lo que celebraba Roma, de lo que celebraba Egipto, está metido en un pentecostalismo mediocre, falso, mentiroso, negociante. Y mire, hombres supuestamente pastores de Dios, vestidos de los Reyes Magos y sobre todo haciendo procesión en las calles del Bronx. ¿Sabe por qué? Porque ellos trabajan y celebran con lo que es el estandarte de cristianos católicos. Hermanos, hay muchos cristianos católicos, hay muchos supuestamente pentecostales que celebran todo lo que es el paganismo católico, celebran los Reyes Magos, celebran las Navidades, encienden arbolitos, pero no solamente eso, han logrado diseminar en sus medios contaminados un tipo de rutina la cual simple y sencillamente los señala como los que son, unos corruptos, unos mentirosos, unos fornicarios, rastreros, delincuentes. Son supuestos pentecostales católicos. El cristianismo que dispersan, lo que ellos manifiestan, está contaminado y el pueblo que los sigue, que les aporta. Ahorita decíamos hace un momento que la mayoría de estas cosas es producto de que las sectas crecen, los medios de comunicación invadidos por estos delincuentes, ladrones, mentirosos, por estos porristas del mismo demonio, fornicarios contaminados, sacerdotes satánicos que hablan en nombre de Jesús, pero roban en nombre de Lucifer. Los medios de comunicación totalmente contaminados, el periodismo pagando su peor precio, y más en la religión. Hermanos, está contaminado el medio de comunicación de los supuestos cristianos. Su único propósito es robar, es pedir, es manipular, es hablar basura para buscar ofrendas y quitarle el poder económico a las iglesias y seguir incentivando concilios, a veces mediocres, de una magnitud tal que no saben ni el por qué están frente a un micrófono o frente a una cámara, utilizando el internet, utilizando los medios de comunicación para maldecir sustancialmente la iglesia, maldecir los oídos, el corazón, el alma y los hogares de quienes los oyen y quienes le aportan. El hermano me decía en la antigua, ¿por qué crecen de esa manera las sectas? Por el poder de la microbiología, por los microbios que tiene el llamado pentecostalismo católico, por los idólatras, por los que practican el evangelio del raqueterismo.
por los que ayudan a que se formen los rabacúculos, pares de sufrir, a que se formen las sectas que se mueven, como lo que es la secta de Radio Pedir, la secta de Radio Cántico Viejo, la secta de Almavisión. Todas esas sectas formadas para mantener estos vividores, estos delincuentes cansados de robar, de malversar, de estafar, estos que no son realmente hombres y mujeres de Dios, sino expertos estafadores en el quehacer de despojar a la iglesia de lo que tiene, de su dinerito, de su posición, de su posibilidad. Tremendamente la extorsión dentro de la radio y la televisión cristiana y dentro del internet, esos canales y esos medios se la pasan pidiendo, no tienen otra cosa que brindar, no tienen otra cosa que ofrecer, no son gestores de sanidad, ni tienen factores de salvación, ni promueven nada de Dios, sino que se le va el tiempo y la vida simplemente en pedir. Es la peor parte del periodismo, la cual hemos señalado hoy. Estamos perdiendo nuestra libertad de decirle al manipulador, al rastrero, al político sucio, al fornicario, al ladrón, de decirle al ladrón, ladrón, al sucio, sucio, al fornicario, fornicario, al mentiroso, mentiroso. Por eso estamos en corte, porque se nos está perdiendo esa libertad de decirle delincuente, vividor, mantenido, de decirle perro que vuelve a tu vómito, negociante, altruista y tramoyista, de la demonización de los medios de comunicación para robarle al infeliz, para manipular a la gente de poco cerebro, oportunista en las cámaras y los micrófonos, simplemente porque el periodismo cristiano no existe con independencia, se ha contaminado, y aquel que piensa con independencia pues lo sacan, lo cancelan y lo llevan a una corte. No existe independencia, y la maldición de esta agudización de cómo estos ladrones, estos delincuentes se protegen en los medios de comunicación es porque la multiplicidad de mensajes se hace mucho más grande y mucho más amplia a través de las redes y a través de los canales de radio y televisión, donde estos convocantes satánicos desfalcan al pueblo, lo usan, lo oprimen y luego lo enajenan, llevándolo a la desilusión y a la pobreza, que es como la mayoría de ellos termina, sin una caja de muertos para que lo entierren y sin un hogar o una casa para guarecerse, porque el delito de la estafa por la religión no es penado debido a que tiene un lupus que se llama si usted quiere, pero no cuentan con el trabajo oscuro de la psicología y la fechoría en cuanto a lo que es la manipulación, el ego, la egolatría y lo que transmiten la mayoría de estos delincuentes, que es una psicología oscura de convencimiento para que los hermanos caigan en la trampa y la red de estos estafadores. Hermanos, estamos perdiendo la libertad de comunicar la verdad y defender la posición de que tanto en la radio como en la televisión muchos estafadores religiosos se ocultan para acabar con la economía del llamado pueblo cristiano o pueblo pentecostal. Como les dije, da tristeza ver cómo los pentecostales de hoy, o los llamados católicos pentecostales, se visten de los magos y desfilan con los burritos, celebrando todo lo que pertenece a Babilonia y todo lo que pertenece a Egipto. Usted no había pensado en eso. Es la nueva corriente. Políticos católicos pentecostales, políticos pentecostales católicos, porque celebran todo lo que celebra el Vaticano y el paganismo. Que el Señor reprenda estos demonios estafadores. César La Antigua, en Evangelio Limpio, Nueva York.